Final Fantasy VII Revelation es una realidad, y yo no soy mucho de comentar los trailers, pero este nos ha dejado con elementos acerca de jugabilidad que me han dejado boquiabierto. Así que, como todos tenemos hype, vamos a repasar todo lo que el tráiler nos muestra acerca de las nuevas mejoras del gameplay, y también Vincent y Cid. Quiero que recordéis sobre todo que este vídeo es simplemente teoría de lo que he visto en gameplay. Obviamente, puedo estar equivocado, y lo veremos cuando podamos probar el juego o cuando nos muestren más. Así que, dicho esto, empecemos con este vídeo análisis. Centrémonos primero con Vincent. Lo primero que vemos es esta selección de objetivos con el Rapid Fire que tenemos aquí abajo, el cual es 100% seguro que esto lo vamos a ver solamente en el mapa, en los capítulos donde los protagonice el mismo Vincent, al igual que hemos visto con otros personajes con sus propias habilidades cuando eran los protagonistas de un capítulo. Ahora sí, centrémonos en el combate. Lo primero que vemos seguro que es su límite de nivel 1. Viendo que está cargado de BTC y con el límite vacío, esta animación sin duda es el límite. Pero esta animación nos deja claro que el botón de habilidad personal justo en este frame se llama Eclipse. Lo segundo que vemos es cómo está haciendo una serie de ataques. Seguramente su ataque básico, el cual son disparos. Además, fijaros cómo está subiendo la barra de BTC. Así que sí, ese es el ataque básico. Pero aquí, su habilidad personal se llama Execration. Inmediatamente, con los atajos, hace una habilidad BTC llamada Reckoning. Su habilidad personal, en este momento, pasa a llamarse Retribution. Durante esta habilidad, hay un momento al final de la animación que nos aparece un círculo encima de Vincent, y en ese momento, la habilidad personal Retribution pasa a llamarse Retribution Prime. El circulito sin duda es para que pulsemos el botón de habilidad personal justo en esa ventana de frames para ejecutar una versión mejorada de esta habilidad personal a la que añade la palabra Prime. Cosa que si lo hacemos fuera de este Quick Time, haremos la versión sin mejorar, que es la Retribution normal que estáis viendo. Una vez acaba la animación de la habilidad BTC, que es Reckoning, su habilidad personal pasa a llamarse Eclipse. Mi apuesta aquí es que Execration es su habilidad personal base, siendo algún tipo de ataque que pulsaremos con el botón de habilidad personal, mientras que Retribution y Retribution Prime son follow-ups de sus habilidades BTC, o al menos de esta habilidad BTC que hemos visto llamada Reckoning. Tras cierto tiempo o acciones BTC, esta habilidad pasa a llamarse Eclipse, que seguramente esta debe ser el momento, la habilidad que pulsando el botón de habilidad personal, o sea en la play sería el triángulo, seguramente nos transformará en bestia galiana. Pasemos a lo que se ha visto de la transformación. Estoy seguro que la primera animación que vemos es el límite, sobre todo el límite 1, estando en bestia galiana. Por el mismo motivo que antes. La cámara, la barra de límite está vacía, el BTC está cargado, mientras que la segunda cosa que vemos es obvio un límite de estos en sinergia con Cid. Esto me hace pensar que va a tener distintas habilidades en sinergia estando en bestia galeana o estando en humano, cosa que yo pensaba que solo tendría en forma humana, pero tiene pinta que va a tener las dos formas. Pero lo importante es el contador que tenemos durante bestia galeana, que tiene un 1, fijaros, y que va aumentando con el tiempo con una forma de reloj. Seguramente esto lo que va a hacer es ir cambiando nuestra habilidad personal, siendo así que el primer nivel que tengamos es el Diabolus Impact que vemos en pantalla y que seguramente va a ser sustituido por algo mejor en el siguiente nivel. Otro detalle es que en bestia galeana Vincent ha perdido parte de su vida máxima, indicándonos en el punto rojo nuestra vida máxima actual, así que sin duda su transformación va a tener algo que ver con sacrificar su vida máxima. Pasemos a Cid, el cual lamentablemente nos muestra mucho menos y seguramente no sea tan complejo como Vincent, supongo. Primero tenemos su ataque básico, lo que me hace pensar que esto es el final del combo, puesto que si lo veis aquí en el menú no está pulsando ningún botón, así que seguramente es como la parte final de los tajos en modo ofensivo de Cloud, que cuando soltamos el botón hace su finisher. Lo sigue con su habilidad Focused Charge, que lo hace con un atajo, que es este ataque que se lanza hacia el enemigo y acaba con un golpe que lo levanta con esta
especie de pirueta ataque circular. A partir de este momento siguen los ataques, y creo que esta serie de ataques se hace manteniendo el botón, puesto que vemos que se ilumina el botón una sola vez y justo en ese momento, pero deja de pulsarse. Este movimiento nos hará volar con el enemigo, y aquí empieza la serie de ataques machacando el botón. Lo interesante es que su habilidad personal es una que no es salto mientras esté en el suelo, y en el momento en que empieza a saltar volar, nos la cambia por salto. Pero no nos han mostrado qué hace cada una, así que tocará esperar. La siguiente animación que vemos en el tráiler, sin duda, es el límite 1 de Cid, así que no hace falta comentarla mucho. Con las invocaciones podemos deducir varias cosas. La primera es que van a estar divididas por roles, ya que por ejemplo vemos un icono que parece curativo en la tinaja mágica. Y en Revir, la tinaja mágica ejerce como tal. Lo segundo es que esta vez no se van a equipar una por personaje, sino 3 para el grupo, y que cualquier miembro de la party que controlemos pueda invocar a una de las 3. Supongo que las 3 materias de invocación juntas nos darán un bono de estadísticas a los 3 personajes en lugar de una por cada personaje. Esto además hace que nuestros personajes no tengan la materia de invocación, y vemos en el menú de materias como una línea más vacía, así que me hace pensar, y apuesto, que esto significa que vamos a alcanzar las 8 materias en las armas. Igual que en el Final Fantasy VII original, que pueden llegar a 8. O posiblemente veamos más, pero yo no creo, a diferencia de las 6 que tiene de máximo tanto Remake como Revir. Los nodos de las armas continúan, y no sabemos si esto que vemos ahora equivale a mid o endgame, ya que vemos un nivel 74, y recordad que el máximo en Revir es 70. Deduzco, y estoy convencido de ello, de que el nivel máximo va a ser 99, igual que en el Final Fantasy VII original. Así que no sabemos aún si el máximo de nodos que vemos para las armas va a seguir siendo 4 o va a haber más. Pero con esta captura ya sabemos que el máximo de Revir, que es 4, mínimo, es lo que vamos a tener aquí. Otra cosa importantísima es que por fin tenemos un botón para set materia, así que seguramente podremos guardar nuestras configuraciones de materia y poder elegirlas sin tener que quitarlas y volver a buscar y recordar lo que habías puesto. Y también en el menú vemos la barra de aprendizaje de habilidad por las armas, así que esto de ir aprendiendo habilidades con las armas se va a mantener. Y para acabar, tenemos la grata sorpresa de la inclusión de las jobs. Ya se ha confirmado que cada personaje va a tener 4 jobs. Lo que me pregunto es si el freelance cuenta como una de estas 4 o no. Yo supongo que no, porque la gracia es que van a tener distintos trajes. Y así que cada job tiene su ropa, y parece que por lo que vemos en el botón de aquí abajo, que podemos cambiar la ropa que queramos, pero mantener la job. O sea que si queremos mantener el traje original pero ir con el job de Warrior, lo podemos hacer. Por lo que ha dicho Hamaguchi, todas las jobs van a estar disponibles desde el principio. Y vemos en el tráiler que Cloud tiene desbloqueado el Warrior y Tifa Maga Negra. Barret supongo que debe ser una especie de guerrero paladín, mientras que Kite, con este cuerno, estoy convencido que es un invocador. Además, Kite en Revir tiene una habilidad que al azar hace una habilidad de la invocación que tiene equipada. Dudo mucho que las 4 jobs sean las mismas para todos los personajes, así que apuesto que cada uno va a tener sus 4 jobs para buildear, que obviamente entre algunos personajes se va a repetir. Pero no creo que, por ejemplo, Kite vaya a tener guerrero o que todos los personajes tengan mago negro. Será un poco al estilo de los 6 roles del Final Fantasy XIII entre los personajes del grupo. Las habilidades que vemos de dichas jobs, aunque sea con la animación, estoy bastante seguro por lo que vemos aquí justo en este frame que podemos apreciar, es que esta habilidad consume 2 barras de BTC, así de que esto es una habilidad de BTC exclusiva de 2 barras que te hace esta animación, que debe ser el ataque dañino como un mini límite exclusivo de cada job y personaje. Esto, junto con lo que ha dicho Hamaguchi de que van a estar desbloqueables desde el principio, me hace pensar que van a ser los libros, los llamados manuales de destreza, que son estos tableros de esferas que teníamos para cada personaje en Revir. Estoy
convencido de que ahora cada personaje va a tener distintos tableros de esferas, cada uno por una job, tal como ocurría en el Final 13, siendo así esta habilidad que vemos lo equivalente a la habilidad final de cada personaje en Rebirth, como golpe picado entre otros, que la conseguías en el tablero, como parte final del tablero de esferas por personaje. Cada job va a tener sus habilidades y sus bonos, que serán aplicables solamente cuando nos equipemos esta clase. Y que seguramente, al final del juego, con Freelance, podremos elegir las que queramos personalizándolo. Pero bueno, también puede ser que Freelance vaya a hacer el tablero de esferas parecido al que vimos en Rebirth, siendo así una job más que sería la por defecto del personaje. Puede ser. Estoy bastante convencido de que va a ser así, porque si os fijáis, no cambian los stats. En el momento del trailer que está cambiando de clase. Y el manual de destrezas del Rebirth tampoco añade stats, aunque nos aumenta el porcentaje de ciertos tipos, el porcentaje de daño de ciertos tipos de ataque, y nos da habilidades, como por ejemplo la cadena de hielo, la cadena de fuego. Pero no nos subía los stats, ya que el tema de las estadísticas se lo deja al equipo y a las materias. No hace falta que sea otra cosa, pero bueno, bienvenido sea si lo hace. Y aquí acaba este video análisis así rápido que he hecho, pero no antes sin olvidarme de este slot vacío que veo en el grupo, que posiblemente pueda indicar una cosa. Ya os sabéis, puede indicar un par de cosas, que vuelve un personaje o que simplemente el vacío siempre está aquí. Ahora sí, dejando esto de lado, ¿habré acertado las cosas que os he contado de gameplay? Yo supongo que pronto lo sabremos. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like y comentadme vuestra opinión en los comentarios. Y sobre todo, suscribiros para apoyar el canal. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en los vídeos de builds que seguiré subiendo mientras esperamos este Final Fantasy VII Revelation. Así que, muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.